Buenas, vamos a esperar a que se conecten. Hoy vamos a hablar de los arcanos mayores desde la mirada sistémica, la relación con el árbol genealógico. Espero que este tema les interese porque realmente es un abordaje fascinante del tarot, de los arcanos o de los arquetipos, también le podemos decir, del tarot. Así que ojalá que este tema les interese. Le voy a dejar acá fijado. No vamos a hacer adivinación, sino que vamos a estar hablando de los arcanos. Arcanos mayores en relación con la genealogía, con la psicogenealogía, con el árbol genealógico. Vamos a poner y el árbol. Bueno, les voy dando la bienvenida a los que se van conectando. Esta charla va a quedar grabada. Así que las personas que no puedan verla o que se tengan que retirar o que lleguen tarde la pueden ver grabada. Bueno. Mientras vamos esperando unos minutitos, si quieren contar de dónde son, si trabajan con el tarot. Veo que hay algunas estudiantes de las escuelas, así que les doy la bienvenida. Vamos a hacer un poquito de lugar acá, así estoy más cómoda. Hermoso día hoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires unas semanitas más. De paso les cuento a las personas estudiantes o personas que me sigan, que si quieren nos vamos a reunir este domingo, así que si quieren pueden participar este domingo a las 11, ¿sí? Va a ser un encuentro para conocernos con muchas personas que ya hace tiempo que nos venimos conociendo, pero virtualmente. Así que si necesitan más información nos escriben y les pasamos la dirección y todo. Bueno, que hay gente de España. ¿Qué parte de España? Yo vivo actualmente en Barcelona, ya hace 2 años. Hago constelaciones con el tarot, mirá qué bien. Bueno. Roca, Patagonia, Argentina. Hola, Roxana, claro que sí. ¿Hiciste la formación? Ok. Sí, claro, me acuerdo. Roxana hizo la formación, dice, fue hermosa y reveladora. Bueno, buenísimo. Venís a repasar un poquito. Acá también realizan constelaciones con tarot, Aedo, Zona Oeste, Lima, Perú. Bueno, tenemos gente de todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá que les interese tanto como a mí este abordaje del tarot. Es un abordaje bastante poco tradicional, ¿sí? El tarot comúnmente se utilizaba y todavía se utiliza como una forma predictiva, ¿no? Bueno, a ver, sacame una carta, a ver qué me va a pasar, ¿no? Y desde hace unos años que se empieza a popularizar el tarot terapéutico, el tarot orientación psicológica, ¿no? Que ya no es solamente para entender qué me va a pasar, saber, ¿no? Predecir el futuro, sino también que nos ayuda el tarot orientación evolutiva, psicológica, a entendernos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, y hay algunas personas que vienen ya hace unos años haciendo unos puentes entre las constelaciones familiares y el tarot, o la psicogenealogía, o la metagenealogía y el tarot, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, ¿no? Son unos grandes exponentes de este interjuego. Les cuento que mi forma de trabajo es propia, ¿no? Digamos, si bien por supuesto que yo me inspiro de los grandes maestros, pero yo creé un método propio para trabajarlo, ¿no? Porque la verdad que los poquitos, 2 o 3 libros que hay dando vueltas por ahí que hacen alusión a este cruce de estos 2 lenguajes, a mí no me han convencido mucho. Y bueno, yo lo fui probando, lo fui testeando y fui encontrando ciertas cosas que me fueron llevando a desarrollar un método propio, ¿no? Entonces, yo les cuento, para los que no me conocen, yo soy psicóloga de profesión, psicoanalista, me formé en psicología junguiana y fui pasando por los distintos lenguajes simbólicos y me especializo en terapias sistémicas, psicogenealogía, constelaciones familiares, biodecodificación,
Y bueno, lo que fui, por supuesto también astrogenealogía, ¿no? Yo escribí un libro hace poquito. Y lo que fui desarrollando fue una forma como propia, ¿no? De trabajar con el tarot. No solo que cruzo el tarot con la psicogenealogía y el tarot con las constelaciones familiares, también utilizo un método proyectivo. Un método proyectivo que nos permite la expresión del inconsciente de una forma mucho más fluida, sin tantas resistencias, sin esto que a veces se siente, ¿no? De que uno le da una información a la persona y la persona siente que es ajena a esa información, ¿no? Porque en realidad, si entendemos que el inconsciente está constantemente expresándose, la información la tiene el otro, ¿no? Y es súper interesante hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Es súper interesante cuando vemos una carta e interpretamos algo y después, hablando con la persona, en realidad ese símbolo, pues un símbolo en definitiva, tiene otro sentido, ¿no? Para la persona, capaz similar, ¿no? Muchas veces similar. Voy a buscar un poquito de agua mientras les voy contando un poquito más. Bueno, así que les voy a contar un poquito cómo leo yo los arcanos mayores, ¿sí? Yo trabajo principalmente con arcanos mayores, no porque no se pueda trabajar con los menores, ¿sí? ¡Ay, qué lindo, Lisfer! Hiciste la formación, buenísimo. Bueno, sí, les cuento que terminamos hace muy poquito la formación. A mí me gustó un montón, la verdad que lo disfruté un montón. Y bueno, y ahora en mayo volvemos a arrancar, así que ojalá que se sume mucha gente. La verdad que fue muy linda la formación, un grupo precioso. Bueno, entonces les voy a contar un poquito cómo es mi lectura de algunos arcanos, muy por encima obviamente, ¿sí? Bien. Vamos a empezar, que tengo acá a mano, el diablo. No podíamos empezar livianito. Teníamos que empezar por el diablo, obviamente. Obviamente, loco, yo quiero ser más livianita y se me aparece el diablo, ¿no? Bueno, voy a hablar... Hola, Lisette, bueno, un gusto verte. Voy a hablar entonces así, 2 palabritas, pues son 22 arcanos mayores, ¿sí? También se puede trabajar con los menores, pero para mí los mayores dan tanta información. Las figuras de la corte son muy interesantes también, especialmente para trabajar con los órdenes y desórdenes sistémicos. Bueno, el diablo, así en pocas palabras, nos va a hablar de la sombra familiar, de los secretos, de temáticas de manipulación, de control, de conflicto en la familia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, los que están abajo están atados, pero están con las manitos atrás, o sea, ellos están ahí, algunos dicen porque quieren, yo no creo que porque quieran, yo creo que porque esta figura ejerce tanto poder psicológico que quedan ahí atados, ¿no? Por ejemplo, la otra vez una chica veía al padre acá y ella se veía atada, ¿no? Y ella puede escapar, pero hay algo a nivel psicológico, hay una culpa, hay un mandato, ¿no? Que no le permite correrse de ese lugar. Entonces esta carta nos habla muchas veces de eso. Yo voy a darles un significado así muy al pasar, porque si no se nos va a hacer eterna. Pero bueno, vamos a orientarlo a la mirada genealógica, ¿sí? Y ustedes también vayan viendo con cuál van resonando más, con cuál resuenan hoy, ¿no? El sumo sacerdote, bueno, es interesante porque fíjense que en ambas cartas, son muy parecidas estas 2 cartas, ¿no? En el sumo sacerdote también tenemos una figura de poder con un cetro en la mano, en el diablo tenemos una espada, y 2, ahí podemos decir con su séquito, ¿no? 2 personas que están ahí a sus pies, ¿sí? Y a veces también nos habla de temas de poder y manipulación, pero acá tenemos una cuestión con las creencias familiares, con el dogma familiar, ¿no? Por ejemplo, esta carta le puede salir a una persona que o bien sigue a las creencias, las expectativas familiares, ¿no? Porque ejercen un peso muy fuerte, o que por el contrario quieren escapar de ellas, ¿no? Entonces acá es muy interesante, yo siempre les pregunto, ¿y dónde te ubicás vos en la carta? ¿Con qué te identificás? ¿Se puede identificar con el sombrero? ¿Se puede identificar con alguno de los 2 personajes de acá? ¿Sí? ¿Se puede identificar con la columna del fondo? O sea, no importa con qué, pero eso nos va a dar un significado, ¿no? Bueno, así que esta carta nos está hablando de eso, ¿no? De ese peso que tiene esa ley moral, esos moralismos familiares.
Bueno, y pasamos del sacerdote a la sacerdotisa, la que nunca existió en la historia y no va a existir, jamás, ¿sí? Antes que exista la sacerdotisa va a caer la Iglesia Católica y todas las religiones. La sacerdotisa nos está hablando, en términos desde esta lectura sistémica, entre muchos otros factores, de temáticas. Por un lado puede tener que ver con algo en relación al linaje femenino, ¿sí? Mientras que somos sacerdote, el emperador tiene más que ver con el linaje masculino, en muchos casos, no siempre. Y también nos está hablando de algo que puede llegar a estar oculto o algo a develar o una cierta sabiduría en la familia. Fíjense que tiene un libro en la mano, ¿sí? Hay algo que está leyendo, hay algo que está aprendiendo. Esta carta otra vez salió con una chica que hablaba de la importancia que era para la familia el estudio, ¿no? Y cómo ella había seguido ciertos mandatos para poder cumplir con esa expectativa familiar porque su madre justamente no había podido estudiar, ¿no? Fíjense que en cada persona puede ser distinto. Pero bueno, es una carta muy yin, muy introspectiva y que muchas veces nos remite a cosas que capaz no son tan ocultas como las del diablo, ¿no? En el sentido de que no tienen esa carga intensa. En el diablo a veces hablamos de abusos, hablamos de manipulación, acá no. Pero sí podemos hablar de alguna figura muy introvertida en la familia, alguien que callaba, alguien que guardaba secretos, ¿no? Esta carta también le salió a una chica que era la portadora de los secretos familiares, ¿no? Interesante. Sí, sí va a quedar grabado, sí, sí. Bueno, la templanza. Y la otra vez esta carta, yo les doy ejemplos porque es muy interesante cómo esto se aplica en la realidad. A mí me gusta mucho ver cómo el significado que esto que va teniendo en las distintas personas que van trabajando con esto. Entonces, la otra vez salía en relación a una madre que era muy tibia, una madre que no había podido ponerle los límites al marido, al padre de ella, una madre que, porque esta carta, si bien nos puede llevar a un estado de templanza, de paz, no, pero también en su sombra o en su lado oscuro, aunque no pareciera, todas las cartas tienen su lado oscuro, nos habla de una falta de capaz una mayor asertividad o ser un poquito más directiva, ¿no? O sea, acá tenemos a alguien que está como ni de un lado ni del otro, ¿no? Esta carta también es un ángel, ¿no? Muchas veces nos habla de no nacidos, ¿sí? Cuando a veces venimos después de la muerte de un hermanito, puede ser que esta carta salga en relación a lo que se conoce como el proyecto sentido, ¿sí? Bien. Bien, vamos a seguir. Un segundito. El ermitaño. Bueno, acá en el ermitaño, lo que pasa es que es mucha la información que nosotros trabajamos porque trabajamos con proyectos sentido, trabajamos con árbol genealógico, entonces depende, trabajamos con la sombra familiar, trabajamos con las lealtades, entonces depende en qué lugar sale, ¿no? Pero bueno, acá nos puede estar hablando de ancianos, de alguna persona mayor, por ejemplo, alguien que haya sido criado por abuelitos, ¿sí? Y también cuando sale en relación al proyecto sentido, tiene mucho que ver, proyecto sentido se refiere a lo que vinimos a hacer para la familia, para los padres, tiene mucho que ver con los hijos bastón, ¿sí? Esta es una carta que se asocia mucho a la energía de Virgo, y que fíjense que está cargando un bastón, ¿no? El hijo bastón es el que está ahí sosteniendo a la madre, al padre, el que cuida de ellos cuando son ancianos, ¿sí? Entonces también nos está hablando muchas veces de eso. Otras veces nos puede hablar de el peso del pasado, el peso de la familia, ¿no? Del tener que seguir, tener que cargar con cosas a nivel familiar, o justamente de querer irse, ¿no? Porque el ermitaño se va de lo conocido, entonces es querer, ¿no? Correrme de estar sosteniendo, de estar ocupándome de todos, y es hacer mi propio camino. Fíjense que es muy distinto el significado desde esta mirada al significado desde la mirada tradicional, ¿no? Bueno, la fuerza nos puede estar hablando de violencia en la familia, ¿no? Es un león al que lo están domando, ¿sí? Entonces a veces nos habla de violencia. Esta carta en su sombra está hablando de una fuerza instintiva, de una
de algo muy visceral, ¿no? Y por supuesto que en su luz nos habla de la capacidad de domar nuestras emociones, ¿sí? Así que bueno, acá ojo con eso, porque podría estar hablando a veces de una madre o de violencia intrafamiliar, una madre que ha sido violenta con sus hijos, ¿no? Una carta también tiene mucho, es muy leonina, ¿no? Bueno, el emperador, yo miro ahí para ver cuál es la carta. El emperador nos está hablando de la estructura familiar, de la ley, de las figuras de autoridad en la familia, ¿no? Si esta carta sale, por ejemplo, en relación a creencias familiares que me permiten avanzar o que me permiten hacer mi propio camino, habla de una búsqueda de aprobación, por ejemplo, del padre, o una búsqueda de seguir con la tradición familiar, ¿no? O sea, esta carta nos mantiene, por un lado nos da estructura, sí, porque capaz esos mandatos, esas expectativas nos han ayudado a volvernos firmes, a sostener una estructura personal, una familia, ¿no? O sea, esta es la carta de esa voz interna que nos dice tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que hacerte cargo de vos misma, ¿no? Pero bueno, por otro lado también puede estar, puede dificultar la conexión con el deseo, ¿no? Bueno, la torre. La torre claramente está hablando de, fíjense la carta que es. Está hablando de caos, ¿no? A veces son personas que vienen de una familia muy caótica, donde hubo situaciones inesperadas, ¿no? Que de alguna manera se rompió la estructura, la base familiar, por algo que ocurrió, ¿no? A veces. O podría también hablar de una persona que desea romper con esa estructura familiar o liberarse. Esta carta hay personas que se la ponen, ¿no? Cuando yo trabajo con actos psicomágicos, trabajo con movimientos sistémicos, entonces a veces esta carta se puede usar, por ejemplo, una persona que viene en una posición muy rígida, entonces le ponemos esta carta para que le dé, le ayude a poder romper esas estructuras, ¿no? El loco. Bueno, con el loco lo que tenemos acá son muchas posibilidades, obviamente, pero muchas veces nos habla de lealtades hacia un excluido, hacia un miembro de la familia, un loco, o una persona distinta, o un miembro de la familia que se fue, que hizo su propio camino, que no quiso seguir con el mandato familiar, o que se rebeló ante las leyes de la familia y quedó excluido, ¿no? Entonces podemos estar siendo leales. O podemos ser nosotros los que estamos escapándonos de quedar atrapados, ¿no? En la familia. Bueno, la luna nos puede hablar de muchas cosas, ¿no? Como todas las cartas, pero uno de los significados de la luna es la conexión profunda, a veces simbiótica, con mamá o con los padres, y a veces también nos puede estar hablando de la muerte de un hermanito, ¿sí? O de alguien en la familia a quien yo le estoy siendo leal. Esta es una carta que está muy vinculada a las lealtades, a lo que Bert Hellinger le llama las lealtades ciegas, ¿sí? Cuando estamos implicadas o implicados con algún miembro de la familia que falleció o que vivió alguna situación dolorosa o que, bueno, por algún motivo estamos llevando parte de su mochila, ¿no? Porque esta es una carta que, fíjense, está la luna, está el agua, ¿sí? Es una carta muy acuosa, ¿no? Muy emocional. Culpas, vergüenzas, tristezas, duelos bloqueados, o sea, muchos significados tiene. Bueno, el sol, la luna y el sol tenemos. El sol, la otra vez, por ejemplo, una persona lo interpretó en relación al vínculo de mamá y papá. Y decía, se la pasaban peleando como dos hermanitos, ¿no? Fíjense cómo, bueno, depende en qué parte de la tirada aparezca y depende de la persona y depende de la situación que la persona está trabajando, puede tener múltiples significados, ¿no? Esta carta muchas veces nos habla de vínculos de hermanos, incluso nos puede hablar de lo que se llama el gemelo evanescente, ¿no? Que cuando estamos en el útero con otro hermanito y a veces no prospera esa otra vida y a veces es absorbida por la placenta. Entonces a veces aparece esta en relación a ese gemelo evanescente. A veces aparece en relación a conflictos con hermanos o mandatos o el haber asumido una cierta responsabilidad con un hermano. Pero fíjense que están los dos hermanitos. O, bueno, puede hablar de muchos factores, ¿no? Pero bueno,
También nos puede hablar, fíjense que hay una pared ahí atrás, ¿no? Como un deseo, como al estar el sol, puede estar hablando de un deseo de conectar con algo más propio, ¿sí? Algo más singular, pero para eso tengo que romper esas estructuras, esas barreras. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna la otra vez es súper interesante porque esta carta es compleja, tiene muchos elementos. Y la otra vez una chica decía que se sentía que era el muñequito que estaba bajando, ¿no? Y que acá arriba, fíjense que hay uno que tiene la espadita y la corona, ¿no? Y esto lo identificaba, ahora no me acuerdo si era con la mamá, con el papá o bueno, con algo de la familia, ¿no? Y esta carta nos habla, ¿no? De a veces que nos vaya bien, a veces nos vaya mal, ¿no? A veces tener éxito, a veces no. Y esto a veces habla de problemas en la familia donde hubo altibajos. Tuvieron mucho dinero, después lo perdieron, ¿sí? O sea, puede hablar de ese tipo de situaciones, ¿no? Caóticas, donde a veces iba bien, a veces iba mal, ¿sí? Justamente es la rueda de la fortuna. Preguntan si se puede usar cualquier mazo. Sí, yo trabajo con Marsella. Yo trabajo con Marsella porque hay mazos que cambian mucho las imágenes, sí. Se puede trabajar, yo en los cursos explico con Marsella, con el Camoin de Jodorowsky y con el Rider White, ¿sí? Después si la persona quiere usar el de los gatos negros, que use el que quiera, pero el problema de esos mazos es que a veces las imágenes son muy distintas a los arquetipos. Y en ese caso siempre hay que interpretar de acuerdo a las imágenes que aparecen en el mazo. O sea, no podemos usar un mazo, qué sé yo, el del peregrino, pero interpretarlo como si fuera esta, ¿no? Porque capaz en otro mazo aparecen otros elementos. Bueno, este es el arcano 13, el arcano sin nombre, que comúnmente se lo llama la muerte, que este salió un montón en el curso a varias personas y nos habla de muchas veces cortes a nivel familiar, muertes también, o distancias. Esta, por ejemplo, me acuerdo que le había salido una chica con un conflicto con el hijo, ¿no? Donde sentía una cierta distancia y bueno, y después se da cuenta que era una proyección de complejos que ella misma tenía en relación con su padre, ¿no? Entonces fíjense que está pisando una cabecita y otra por acá, entonces depende en qué parte de la carta nos ubiquemos, ¿no? Porque yo puedo ser la guadaña, puedo ser el esqueleto, puedo ser las caritas, ¿no? Así que bueno, esto nos habla de esas situaciones de corte, de situaciones de duelos en la familia, ¿sí? Que a veces hay que cerrar, ciclos que hay que cerrar. El colgado. Esta carta habla mucho del rol del chivo expiatorio, ¿no? Del que se cuelga, del que se sacrifica por la familia, del que pierde. Fíjense, bueno, en esta carta no, pero porque esta es una versión del... Acá está. Esta es una versión del de Marsella que tiene algunas pequeñas diferencias en los colores, pero en otros mazos se ve como le caen moneditas, ¿no? Hay algo de una pérdida, ¿no? Está en una situación de déficit constante con respecto a la familia. A veces son las personas que se cargan con todo y no se dan cuenta que se pueden correr de ahí, pero no se corren generalmente porque hay culpas, porque asumen ese lugar de sacrificio, ¿no? Quedaron, por ejemplo, ubicados en el lugar del salvador, de mamá o de papá, y les cuesta mucho correrse de ese lugar. El mago es súper interesante porque obviamente va a depender de qué lugar salga, ¿no? Bueno, como todas, pero esta la otra vez salía en relación a un padre, ¿sí? Al padre le había salido el mago y esta persona creo que había salido el ermitaño. Entonces imagínate, a vos te sale el ermitaño, a tu papá el mago, ¿no? Ahí hay como un cambio de roles, ¿no? Porque el mago es una figura juvenil que está en el momento de máximo potencial en su vida, que tiene un montón de recursos, y el ermitaño es alguien que ya es anciano, que ya pasó por todo eso, que ahora quiere descansar, quiere quedarse en su cuevita.
Entonces esta persona, por ejemplo, decía que sí, que el padre era una persona muy madura, que nunca se había hecho cargo y que ella había tenido que asumir un montón de responsabilidades. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? El mago es una figura que puede llegar a ser embaucadora. Tiene mucho que ver con la energía de Hermes, de Mercurio. A veces nos habla de mentiras, a veces nos habla de engaños. Es un prestidigitador el mago, ¿no? O sea, es un mago, hace magia. Te muestra una cosa, pero en realidad hay otra, ¿sí? Así que ahí puede estar hablando de una cierta irresponsabilidad o alguien que no asume, ¿sí? O que no cumple con su palabra, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, en su sombra, en sus luces también tiene otros significados muy interesantes. Nos puede hablar de una familia que tenía muchos recursos, que ha sabido valerse de lo que tenía para salir adelante, ¿no? Depende un montón en qué lugar nos sale. Bueno, la justicia acá nos habla de el debe y el haber, ¿no? De que justamente tiene que haber un equilibrio en las relaciones. Entonces a veces nos ayuda la justicia a poner límites. A veces nos habla de que hay que poner límites. Otras veces nos puede hablar de una madre, por ejemplo, muy severa, muy estricta, poco cariñosa, muy rígida. A veces nos habla de una persona que tiene muchas estructuras, más que estructuras, que tiene que asumió ciertas creencias, ciertos mandatos, cierta forma de vivir muy, muy estricta, un poco flexible. La justicia no es flexible, la justicia es imparcial completamente. Así que bueno, esta carta nos puede invitar o a ponernos más estrictos, a aprender a poner límites, por ejemplo en el vínculo con nuestra familia o nuestras relaciones, o nos puede decir esto está muy frío, ¿no? Nos puede hablar de un vínculo frío, por ejemplo, con mamá o con papá. Bueno, el mundo es muy interesante, nos puede hablar de embarazos, por ejemplo, porque podría representar un útero, nos puede hablar del máximo logro, de la máxima plenitud en la vida, una persona que ya ha alcanzado sus metas, ¿sí? Que está disfrutando de eso, de hecho es el último arcano, ¿no? El arcano 22 ya es el loco, o sea, es el que inicia de vuelta la rueda, ¿sí? O sea, es el cero, el 22 es el cero, ¿no? Así que bueno, puede estar hablando de varias cosas. También nos puede estar hablando de alguna pérdida, de algún embarazo, por ejemplo, que le haya pasado a la persona o a los padres, o a la abuela o a la bisabuela. O sea, fíjense que es como un huevo, ¿no? Y podría también estar hablándonos de la necesidad de que algo, de cerrar un ciclo, ¿no? Porque esta carta ya es alcanzar el máximo estado para que eso se agote, se cierre y poder volver a empezar la rueda, ¿no? Se parece un poco a la rueda de la fortuna que habíamos visto que estamos justamente acá, hace un ratito, ¿sí? De hecho, la rueda de la fortuna es el número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelve a empezar la rueda, 11, 12, ¿no? Es un poco un cierre también, ¿sí? Pero bueno, esta ya es el máximo potencial que podemos alcanzar, ¿no? Porque en la rueda, fíjense que yo llego a lo máximo, pero después vuelvo a caer, pero después vuelvo a subir, o sea, tiene distintos estadios. Esta ya directamente nos habla de cerrar ciclos. Puede ser cerrar un ciclo con la familia, ¿no? Bueno, la estrella. La estrella también es una carta muy, muy interesante porque nos habla de una cierta inocencia, nos habla de una búsqueda de ciertas experiencias, por ejemplo en la familia, donde pudieron haber estado capaz a la espera de la buena suerte, por ejemplo, ¿no? Esperando que esa estrella los ilumine. Fíjense que está desnuda, que está volcando agua en un río, ¿no? Puede estar hablando a veces de niños pequeños que no hayan nacido, que hayan muerto, ¿no? Por ahí también una estrella, ¿no? Como muchas veces esas estrellitas de esos no nacidos o de esos que fallecieron pequeños. O nos puede estar hablando de una cierta ingenuidad en la familia, ¿no? Por ejemplo, en su sombra esta carta nos habla de que papás, mamá, papá, los abuelos no pudieron ver los peligros, ¿no? Fíjense acá que tenemos un ave oscura, ¿no? O sea, podría estar hablando de los peligros que yo no los veo. Esto pudo haber provocado un cierto daño en la familia, ¿no? Por ejemplo, abuelitos que fueron estafados porque no vieron las malas intenciones de otros, por ejemplo,
¿no? Entonces a la persona le cuesta confiar, ¿sí? Los enamorados, esta también es una carta que apareció un montón. Fíjense que tenemos una dualidad, ¿sí? Una necesidad de elegir el camino. Este personaje que no sabe si ir hacia acá o ir hacia acá. Podría representar, por ejemplo, no sé si mirar, porque fíjense que está apuntando su cuerpo hacia acá, que podría estar representando a su esposa, a su novia, a la nueva vida, al futuro, a los proyectos, pero su cara está mirando todavía a esta señora más mayor, que podría representar a la madre, ¿no? Y el ángel está apuntando hacia acá, le está diciendo, sé feliz, viví tu vida, ¿no? Entonces esta carta también podría estar hablando de eso, ¿no? Ay, no sé si quedarme con mamá o irme a vivir afuera, ¿no? No sé si quedarme si cumplir con lo que mi familia espera de mí o hacer mi vida y hacer mi camino. Esta carta nos habla de la necesidad de muchas veces de tomar una decisión, ¿no? En relación a eso. Bueno, nos quedan poquitas cartas. La emperatriz es una mujer embarazada, ¿no? Así que también nos puede estar hablando de nueva vida o de algo en relación a mamá o a la abuela o al linaje femenino, ¿sí? También puede estar hablando de abundancia, de opulencia en la familia, de temas de dinero, por ejemplo, puede estar hablando de una familia que tuvo muchos proyectos, que tuvo empresas, que le fue bien, que logró como posicionarse económicamente. Fíjense que es una figura que tiene poder, tiene un cetro y tiene un escudo, ¿sí? Estamos hablando de una emperatriz, ni más ni menos. Así que bueno, puede estar hablando de todas estas cuestiones. Y esto puede ser para bien o para mal, ¿no? Si es para bien, la persona puede estar gozando de todo eso que recibió de su familia, pero si es para mal, la persona capaz pudo haberse acostumbrado mucho a tener todo eso y ahora que capaz tiene que vivir de forma más austera, le cuesta, ¿no? Bueno, esta carta nos invita a disfrutar, a gozar de la vida, de lo bello, ¿no? Así que también puede hablar de temas ahí, una dificultad para conectar con el deseo, ¿no? Bueno, el juicio, fíjense que en el juicio tenemos a los muertos que resucitan, y el ángel que está anunciando el fin, ¿no? La llamada hacia la resurrección. Así que esta, para mí, yo siempre le dije la llamada, porque para mí esta carta es la llamada, ¿no? Es el despertar. Puede ser que puede indicar muchas cosas, pero puede ser que esté indicando la necesidad de despertar a darse cuenta de ciertas cosas a nivel familiar, a nivel de lealtades, ¿no? Y que nos invite a despertar esos muertos, ¿no? Ese vivir en automático, ese no darme cuenta de que estoy cumpliendo con lealtades familiares, con mandatos, con expectativas, ¿no? También puede estar hablando de temas de personas que hayan fallecido, que hayan muerto, que le estamos siendo leales, ¿no? Porque fíjense que el ángel está llamando y está despertando a los muertos. Así que esta carta también tiene su complejidad. Hay que ir a ver si la persona no es doble, no es leal, algún antepasado que haya fallecido de una forma capaz dramática o prematura, ¿no? Bueno, y la última es el carro. El carro es un poco el héroe que hace su camino, que hace su viaje. Es el viaje heroico. Este es el viaje el cual yo, desde mi escuela Astroconstelaciones, en todas sus vertientes y en todos los cursos que dicto, los invito un poco a emprender este viaje, ¿no? El viaje heroico es el camino hacia el descubrimiento de quién soy, de lo que quiero. Y en el carro tenemos al héroe o a la heroína que deja atrás a su pueblo para conocer qué hay afuera. Es la salida de la endogamia hacia la exogamia, es la salida de la familia, de la protección familiar, de la seguridad hacia lo nuevo, hacia encontrarme con un compañero que es distinto al de mi tribu, al de mi clan, es encontrarme con un proyecto de vida que capaz no coincide con el que me educaron y me inculcaron, pero este es mi camino,
Y en mi camino me voy a encontrar con muchos desafíos y capaz me vaya por un lado, me vaya por el otro, me vaya a vivir a otra ciudad, puedo ir y volver, y no importa, aunque yo vuelva a mi pueblo, yo ya voy a volver siendo yo misma. Así que esta es un poco la carta que nos anima a salir de la comarca, a salir del pueblo, a salir de lo conocido y emprender nuestro propio viaje. Así que bueno, tenemos muchos más significados, estos son algunos, pero bueno, espero que les haya gustado esta otra lectura de los arcanos mayores. Les cuento que el segundo miércoles, sí, creo que es el segundo miércoles, y el cuarto miércoles de cada mes vamos a emprender este viaje. Empezamos este miércoles, este segundo miércoles de mayo, así que ya dentro de poquito, en el que vamos a estar aprendiendo con mucha profundidad los 22 arcanos mayores desde la mirada sistémica. Vamos a tener 2 clases de teoría y 2 clases de práctica, que van a ser, las 2 clases de teoría van a ser el segundo miércoles de cada mes, ¿no? Son 2 clases de 1h30 aproximadamente, que van a ser intensivas, o sea, las vamos a juntar. Así que nuestros encuentros van a ser de 3 horas y media aproximadamente, en el que vamos a estar viendo conceptos de psicogenealogía, conceptos de constelaciones familiares y los arcanos. Entonces, en la primera clase vemos conceptos de psicogenealogía que ustedes necesitan manejar para poder empezar a adoptar esta lectura, esta mirada, y de constelaciones familiares también. Y en la segunda clase teórica vamos a empezar con los arcanos, ¿sí? Y luego todos los meses vamos a tener también en el cuarto miércoles de cada mes el encuentro de práctica, que también va a ser de 3 horas y media, donde vamos a ir bajando todo esto. Ustedes van a aprender mi forma de trabajo, que es proyectivo. Yo les voy a estar enseñando un montón de preguntas que ustedes le pueden ir haciendo a la persona y un método para que el abordaje no sea únicamente simbólico, que no sea una simple devolución, sino que la persona pueda conectar internamente con lo que le va generando cada una de estas cartas. Van a aprender un montón de tiradas, muchísimas tiradas, donde vamos a estar trabajando el árbol genealógico, las lealtades, los mandatos, las creencias heredadas, mi rol en el sistema familiar, mi vínculo con mis padres, mi vínculo con los ancestros, el transgeneracional, el linaje femenino, el linaje masculino. Hay muchísimas tiradas, creo que más de 30 tiradas que van a aprender. Así que, bueno, espero que les convoque. Acá me preguntan el horario. Lo que pasa es que yo este año estoy dando 8 cursos en vivo, más todas las formaciones que doy grabadas, así que imagínense. A ver, ya te confirmo porque yo tengo medio un lío en la cabeza con los cursos y eso. Empezamos el miércoles, 10 de mayo, es a las 3 de la tarde de Argentina, 8 de la tarde de España. A ver si está bien este horario. No, me parece que no. Me parece que era a las 9. Porque el horario que vamos a tener de referencia es el de España, especialmente a fin de año, que hay cambio de horario, y una horita que se corren los relojes. Ya te confirmo. Es el segundo y cuarto miércoles a las 20 de España, sí, y 15 horas de Argentina. Son clases de 3 horas y media, 3 horas y pico. Todas las clases, por supuesto, quedan grabadas. No se requiere ningún conocimiento, o sea, ustedes no tienen que conocer ni el tarot, ni las constelaciones, ni la psicogenealogía. Y vamos a aprender un montón de conceptos teóricos y además un montón de práctica, ¿no? Porque ustedes van a aprender a hacer lecturas, a hacer movimientos sistémicos, a utilizar frases sanadoras. Vamos a trabajar con vincores o muñequitos. No es constelaciones, pero sí son movimientos sistémicos que vamos a estar utilizando. Y vamos a utilizar también actos simbólicos con otras cartas o con otro tipo de acto que la persona puede realizar, por ejemplo, a través de la arte terapia o a través de algún acto que ayude también a devolver el orden al sistema. Así que, bueno,
Valor y formas de pago. Bueno, toda esa info la tienen en la página porque depende si de dónde son, ¿sí? Hay un precio para Argentina y un precio para el resto. Yo no me acuerdo exactamente, pero si ustedes entran en astroconstelaciones.com/tarot, ahí van a tener los precios. Se puede pagar mes a mes o se puede pagar por anticipado siempre, ¿sí? Y además si están en otros cursos tienen un descuento. Así que cualquier cosa ingresen a la página astroconstelaciones.com. Ahí en la parte de formaciones, y si no, nos escriben por privado y les pasamos toda la info detallada. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya abierto también a otra forma de trabajar con el tarot. Y bueno, las espero el segundo miércoles, seguramente también de una charla informativa. Tengo que organizarme los horarios, pero bueno, les vamos a estar avisando si vamos a dar alguna charla informativa para el inicio del curso. Bueno, un besito.